Comencemos ahora sí a hablar de la atmósfera terrestre. Como sabemos, es la capa de gases que rodea la Tierra. La fuerza gravitatoria del planeta hace que los gases se mantengan en él. Además, el campo magnético terrestre ayuda a que la atmósfera no sea barrida por el viento solar. Tiene un espesor que varía entre los 1500 y los 2000 kilómetros. Su espesor y su estado en general depende mucho de la actividad solar. Está compuesta por una mezcla de gases que denominamos aire, cuyos componentes mayoritarios son el nitrógeno y el oxígeno. Vamos a comentar resumidamente lo que se conoce como estructura térmica de la atmósfera. Nos referimos a la clasificación por capas que se establece atendiendo a cómo varía la temperatura con la altitud. Comenzando en la superficie, la primera capa es la troposfera, cuyo espesor varía entre los 7 kilómetros en los polos y los 15 kilómetros en el ecuador. En esta capa se desarrollan la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Se caracteriza por una fuerte variación de la temperatura con la altitud. En valores medios, la temperatura varía desde los 15 grados centígrados en la superficie terrestre a los 60 bajo cero en la parte superior de esta capa. En la troposfera se desarrolla mucha actividad aeronáutica. Los globos aerostáticos alcanzan altitudes de aproximadamente 1000 metros. Los aviones ligeros y los helicópteros alcanzan altitudes máximas de entre 4000 y 8000 metros. Por arriba de los 8000 metros, la presión parcial de oxígeno no es suficiente para mantener la vida humana. Las aeronaves que vuelan más alto están equipadas con sistemas de presurización de aire. El límite superior de la troposfera se denomina tropopausa. La siguiente capa es la estratosfera, que va desde los 11 hasta los 50 kilómetros aproximadamente. En la parte más baja, la temperatura es aproximadamente constante. A esta subcapa se la conoce como baja estratosfera. En ella se localiza la capa de ozono. Seguidamente, la temperatura vuelve a aumentar con la altitud en la alta estratosfera. Los aviones de transporte de pasajeros suelen volar entre los 9 y los 12 kilómetros de altitud, es decir, entre la tropopausa y la baja estratosfera. Los aviones supersónicos pueden volar en la alta estratosfera, alcanzando altitudes de hasta 25 kilómetros aproximadamente. Entre los 50 y hasta los 85 kilómetros aproximadamente tenemos la mesosfera. En esta capa la temperatura vuelve a disminuir, pudiendo alcanzar hasta los 90 grados centígrados bajo cero. La termosfera va entre los 85 y hasta los 500 kilómetros aproximadamente. Se caracteriza por un fuerte aumento de la temperatura y una densidad muy baja. En esta capa se absorbe mucha radiación ultravioleta y es donde se producen las auroras boreales y australes. A partir de los 200 kilómetros de altitud podemos hablar de actividad espacial. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está en una órbita de aproximadamente 400 kilómetros de altitud. Finalmente tenemos la exosfera, que va entre los 500 y los 2000 kilómetros aproximadamente. Su densidad es muy baja, pero tiene una alta concentración de partículas ionizadas debido a la incidencia directa de la radiación solar. La podemos considerar como la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Entre los 600 y los 1000 kilómetros de altitud nos encontramos la mayoría de los satélites de observación. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble está en una órbita de 600 kilómetros de altitud aproximadamente. En la bibliografía que recomendamos en la asignatura pueden consultarse más detalles sobre estas capas de la atmósfera. Basándonos en esta clasificación por capas, vamos a presentar la atmósfera estándar internacional. La atmósfera estándar internacional, también conocida como ISA, es un modelo matemático que permite obtener los valores de presión, temperatura y densidad del aire en función de la altitud. Se corresponde al comportamiento medio de la atmósfera en latitudes medias y con actividad solar media. Obviamente, la atmósfera real nunca tendrá el comportamiento exacto de la atmósfera estándar. Sin embargo, este modelo proporciona una referencia común para el diseño y operación de aeronaves. Para el desarrollo del modelo matemático de la atmósfera estándar se asumen las siguientes hipótesis. La atmósfera está en reposo con respecto a la Tierra, es decir que no hay viento. El aire no contiene ni vapor de agua ni polvo y se comporta como un gas perfecto. A nivel del mar, la presión vale 101.325 pascales y la temperatura 288,15 Kelvin. Se asume que la aceleración de la gravedad es constante e igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Además, el modelo de ISA divide la atmósfera en diferentes capas y plantea que, en cada una de estas capas, la temperatura varía linealmente con la altitud, como podemos ver en el gráfico. A partir de la expresión general de una variación lineal, el modelo de atmósfera estándar proporciona los valores característicos que permiten definir la variación de la temperatura en cada una de estas capas. En la tabla podemos ver los valores de altitud inicial, temperatura inicial y la pendiente de la recta que define la variación de la temperatura con la altitud para las 4 primeras capas de la atmósfera. Por ejemplo, consideremos las 2 primeras capas de la atmósfera. La primera es la troposfera, que va desde la superficie hasta los 11.000 metros de altitud. Los valores característicos que proporciona el modelo de atmósfera estándar son los que podemos ver en pantalla.
Con ellos podemos escribir la ecuación que nos proporciona la variación de la temperatura con la altitud para esta capa. La siguiente capa es la baja estratosfera, que va desde los 11.000 hasta los 20.000 metros. En pantalla vemos sus valores característicos según la ISA, con los que podemos escribir la ecuación correspondiente. Observar que el valor de la pendiente lambda sub 1 es 0. Esto indica que la temperatura se mantiene constante en esta capa. Procediendo de forma análoga, podemos obtener las expresiones de cómo varía la temperatura con la altitud en cada una de las capas que define la atmósfera estándar internacional. Como hemos comentado, la atmósfera estándar internacional es un modelo matemático que nos da la presión, la temperatura y la densidad en función de la altitud. El desarrollo de este modelo matemático lo podemos ver como si fuera un problema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son las funciones de presión, temperatura y densidad que dependen de la altitud. Las ecuaciones las podemos plantear a partir de las hipótesis que propone el modelo de atmósfera estándar internacional. En realidad, la variación de la temperatura con la altitud ya la tenemos a partir de los datos estadísticos que proporciona la ISA. Vamos a ver qué otras ecuaciones podemos usar para desarrollar el modelo. Una de las hipótesis que presentamos es que el aire se comporta como un gas perfecto. Esto quiere decir que es válida la ecuación de estado de los gases ideales. Esta ecuación nos dice que, para un gas ideal, se cumple que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. El valor y las unidades de la constante que vemos en pantalla se corresponden con las del Sistema Internacional de Unidades. Así escrita, esta ecuación es adecuada para usarla con gases confinados en los que el volumen está definido. Pero nosotros queremos aplicarla a la atmósfera donde no tenemos un volumen definido. Por lo tanto, vamos a modificarla ligeramente. Por un lado, podemos escribir que el volumen es igual a la masa partido por la densidad. Por otro, tenemos que el número de moles es igual a la masa partido de la masa molecular del gas. La masa molecular del aire vale 28,97 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos por mol. Reemplazando ambas expresiones en la ecuación de los gases ideales, nos queda de la siguiente forma. Observamos que la masa está en ambos lados de la igualdad. Además, podemos agrupar el cociente entre la constante universal de los gases y la masa molecular del gas en una nueva constante que llamaremos R, cuyo valor y unidades vemos en pantalla. Por lo tanto, la ecuación de los gases, así escrita, nos dice que la presión es igual a la densidad por la constante del gas por la temperatura. Esta es la ecuación de estado para el aire. Es un poco menos general que la anterior porque solamente nos vale para un gas, que en nuestro caso es el aire. Sin embargo, está escrita en función de la densidad, que es una propiedad intensiva del gas. Es decir, no depende de su volumen. Con esto ya tenemos la segunda ecuación necesaria para resolver el sistema. La siguiente ecuación la obtendremos de la hipótesis que dice que la atmósfera está en reposo con respecto a la Tierra. Si esto es así, las fuerzas que actúan sobre la masa de aire están en equilibrio. Esta condición queda expresada con la que se conoce como ecuación fundamental de la estática de los fluidos. Esta ecuación nos expresa el equilibrio de fuerzas sobre un fluido cuya velocidad y aceleración son nulas. Para obtener esta ecuación, consideremos la atmósfera en reposo e imaginemos que extraemos de ella un pequeño cilindro de aire de volumen diferencial. Supongamos que nuestro cilindro tiene una altura diferencial z y sus caras un área a. Vamos a analizar el equilibrio de fuerzas que aparecen sobre este cilindro en la dirección vertical. Lo primero que hacemos es definir el sistema de referencia que usaremos para determinar el signo de los vectores. Vamos a tomar el sentido positivo de z hacia arriba. Como el cilindro está en equilibrio, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas que sobre él actúan es igual a 0. La primera fuerza que podemos considerar es el peso. Nuestro volumen es diferencial, por lo que tendrá un peso diferencial. Por otro lado, como este volumen lo hemos extraído de la atmósfera, tenemos que reemplazar los efectos que ella produce sobre él. Concretamente, la presión que el peso de la atmósfera ejerce sobre sus caras. Sobre la cara inferior, la atmósfera ejerce una cierta presión que llamaremos P. El producto de esa presión por el área de la cara inferior es una fuerza hacia arriba que llamaremos F1. En la cara superior sucede algo parecido, pero la presión sobre esta cara no es igual a la presión en la cara inferior debido a la diferencia de altitud. Vamos a decir que en la cara superior la presión es igual a P más diferencial de P. Es decir, que es ligeramente diferente a la presión que teníamos en la cara inferior. Observar que no estamos diciendo que es mayor o menor que P, solo que es diferente. El signo del diferencial de P podría ser positivo o negativo. El signo correcto lo vamos a obtener de la condición de equilibrio que estamos buscando. Por lo tanto, tenemos una fuerza F2 que es el producto de esa presión por el área de la cara superior. F2 es una fuerza hacia abajo. No hay más fuerzas actuando en la dirección vertical. Ahora sí, podemos escribir la ecuación de equilibrio. De acuerdo con el sistema de referencia que hemos fijado, tenemos que F1 menos F2 menos diferencial de W es igual a 0. Podemos reemplazar la expresión de las fuerzas F1 y F2 en función de la presión.
Por otro lado, el peso de nuestro cilindro lo podemos escribir como el producto de la aceleración de la gravedad por su masa, es decir, diferencial de m. La masa la podemos expresar como el producto de la densidad por el diferencial de volumen. Y finalmente, el volumen de nuestro cilindro lo escribimos como el área de sus caras por su altura. Reemplazando en la ecuación de equilibrio, obtenemos esta expresión. Si observamos con atención, podemos simplificarla mucho. Por un lado, el área está en todos los términos del lado izquierdo de la igualdad. Además, tenemos P y menos P del mismo lado. Por lo tanto, la ecuación queda de esta forma. Finalmente, podemos reacomodarla para obtener que el diferencial de P es igual a menos G por ρ por el diferencial de Z. Esta expresión es la ecuación fundamental de la fluidostática. Es una ecuación que relaciona dos diferenciales. Observar que G y ρ son magnitudes positivas y que tenemos un signo menos en el lado derecho de la igualdad. Esto indica que cuando un diferencial crece, el otro disminuye. Esto es correcto porque, como sabemos, a medida que aumenta la altitud, disminuye la presión. Esta es la última ecuación que necesitábamos para poder obtener las ecuaciones de la atmósfera estándar internacional. Comencemos buscando la solución de la atmósfera estándar para la troposfera. Recordamos que esta capa va desde la superficie hasta los 11.000 metros. Recordemos también sus valores característicos. Teniendo en cuenta que Z sub 0 es igual a 0, escribimos la variación de la temperatura con la altitud de este modo. Nos queda en función de Z y de los símbolos que representan los valores característicos de esta capa. Ahora tenemos que hacer un poco de álgebra con las tres ecuaciones de nuestro sistema. Comencemos despejando la densidad de la ecuación de los gases ideales. Reemplazando esta expresión en la ecuación 3, obtenemos lo siguiente. Ahora podemos reemplazar aquí la expresión de la temperatura para la troposfera. Además, hemos pasado la presión del lado izquierdo de la igualdad. Así escrita, ya podemos integrar esta expresión. En el lado izquierdo tenemos la presión que vamos a integrar entre P sub 0 y un valor genérico de presión que llamaremos P de Z. En el lado derecho tenemos la variable Z que tenemos que integrar entre los límites correspondientes, es decir, entre Z igual a 0 y un valor genérico de Z que tendrá que ser menor o igual a 11.000 metros, ya que estamos en la troposfera. La solución de estas integrales es directa y la tenemos en pantalla. Podemos reacomodar un poco esta expresión para obtener la solución que buscábamos. Con esto tenemos una ecuación que nos proporciona la presión en función de la altitud. El resto de los parámetros que aparecen en esta ecuación son constantes conocidas. Ya tenemos la temperatura en función de la altitud. Conociendo la presión y la temperatura del aire a una cierta altitud, podríamos conocer la densidad usando la ecuación de los gases ideales. Sin embargo, podemos hacer un poco de álgebra y demostrar que la densidad en función de la altitud tiene la siguiente expresión. Con estas tres ecuaciones podemos conocer el estado completo del aire en función de la altitud dentro de la troposfera. Si reemplazamos el valor numérico de las constantes, podemos escribirlas de la siguiente manera. Como todos los parámetros están expresados usando el Sistema Internacional de Unidades, para calcular cualquiera de ellos, la altitud debe ser introducida en metros, y obtendremos la temperatura en Kelvin, la presión en pascales y la densidad en kilogramos por metro cúbico. Para el resto de las capas de la atmósfera podemos realizar un procedimiento similar para obtener la presión y la densidad en función de la altitud. En todo caso, siempre habrá que tener en cuenta la variación de la temperatura con la altitud que se aplica a cada capa. Podemos ver en pantalla las funciones correspondientes a la baja estratosfera, es decir que son válidas entre los 11.000 y los 20.000 metros de altitud. Observar que estas funciones difieren mucho con respecto a las de la troposfera. Esto se debe a que en esta capa la temperatura se mantiene constante. Les queda como tarea hacer el desarrollo para obtener estas funciones. En el gráfico de la derecha podemos ver la forma que tienen estas funciones entre la superficie y los 20.000 metros. Hemos presentado las tres variables en relación con el valor que toman en la superficie según la ISA. En la asignatura trabajaremos fundamentalmente con estas dos capas de la atmósfera. Hasta aquí hemos presentado el modelo de atmósfera estándar internacional. En el siguiente video comentaremos algunas aplicaciones muy importantes de este modelo en aeronáutica.